Mi esposo pidió el divorcio. Dijo, quiero la casa, los coches, todo excepto al hijo. Mi abogado me rogó que luchara. Le dije, dáselo todo a él. Todos pensaron que había perdido la cabeza. En la audiencia final, le cedí todo con mi firma. Él no sabía que yo ya había ganado. Sonrió, hasta que su abogado se puso pálido cuando. Su abogado se inclinó y le susurró 5 palabras. Solo 5. Y el rostro de Vincent, ese rostro engreído y satisfecho que yo había mirado al otro lado de la mesa del desayuno durante 15 años, se puso completamente blanco. Sus manos comenzaron a temblar. Los papeles que había estado tan ansioso por firmar temblaban como hojas en una tormenta. Y yo, por primera vez en 3 años, sonreí. Pero me estoy adelantando a los acontecimientos. Permítanme empezar desde el principio porque necesitan entender cómo llegamos hasta aquí. Como una mujer que todos pensaban que había perdido la cabeza, en realidad jugó el juego más largo y paciente de su vida. Mi nombre es Alexis Dunst. Tengo 34 años y hasta hace 3 meses, estaba casada con Vincent Mercer. 15 años de matrimonio. Eso es más de lo que duran la mayoría de las relaciones de Hollywood, más de lo que han existido algunos países pequeños y, definitivamente, más de lo que mi paciencia debería haber durado. Pero soy una mujer terca. Lo heredé de mi abuela. Conocí a Vincent cuando tenía 17 años. Me había graduado de la escuela secundaria antes de tiempo. No porque fuera un genio, sino porque era práctica y motivada y realmente quería irme de la casa de mis padres. Conseguí un trabajo en el bufete de abogados Henderson and Price como archivista. Salario mínimo, máximo de cortes con papel, pero era mío. A los 18, ya había ascendido a asistente legal. Era buena con los detalles, buena con los números, buena para mantener la boca cerrada y los ojos abiertos. Vincent tenía 24 años cuando nos conocimos en un evento para clientes. Era encantador, ambicioso, lleno de sueños sobre construir un imperio inmobiliario. Hablaba del futuro como si ya fuera suyo, como si el éxito solo estuviera esperando que él apareciera para reclamarlo. Dijo que iba a construir algo increíble. Yo le dije que lo ayudaría a archivar la documentación. Un romance, ¿verdad? Nos casamos cuando yo tenía 19. Tyler llegó cuando tenía 20. Seguí trabajando a tiempo parcial en el bufete de abogados mientras criaba a nuestro hijo, acumulando en mi plan de jubilación, ahorrando cada dólar extra. Mi abuela siempre decía que una mujer debía tener su propio dinero. No dinero secreto, aclaraba ella, solo suyo. Algo que nadie pudiera quitarle. A los 23, el negocio de Vincent finalmente despegó. Me pidió que dejara el bufete y lo ayudara a tiempo completo. Necesitaba a alguien que manejara los libros, atendiera a los clientes, coordinara con los contratistas, alguien en quien pudiera confiar completamente. Así que me convertí en su todo no remunerado. Contadora, gerente de oficina, enlace con clientes, decoradora de interiores para casas modelo, coordinadora de marketing, planificadora de eventos. Hice todo eso mientras criaba a Tyler, manejaba nuestro hogar y de alguna manera mantenía a todos alimentados y razonablemente felices. Mi título oficial era esposa. Mi título no oficial era todo lo demás. Durante 11 años, me dediqué en cuerpo y alma a construir el sueño de Vincent. Y durante 11 años, él se llevó el crédito, los premios, el reconocimiento. En cada evento de la industria, yo era la esposa de Vincent. En cada celebración, él agradecía a su equipo, a sus mentores, a su visión, pero de alguna manera nunca llegaba a agradecérmelo a mí. En algún momento del camino, las cosas cambiaron. Empezó a tomar decisiones sin consultarme. Empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo cada vez más a menudo. Empezó a criticar pequeñas cosas, la forma en que vestía, las comidas que preparaba, mi falta de ambición. Falta de ambición. Yo estaba gestionando toda su administración de forma gratuita mientras criaba a su hijo y mantenía su vida organizada. Pero claro, no era lo suficientemente ambiciosa. Luego, hace 3 meses, soltó la bomba. Llegó a casa un martes por la noche. Yo estaba preparando la cena. Su favorita, de hecho, porque aparentemente soy una glotona del esfuerzo no apreciado.
Me sentó en la mesa de la cocina con una expresión particular en su rostro. No triste, no de disculpa, solo de negocios. Quiero el divorcio, dijo. Y luego, quiero la casa, los coches, el negocio, todo. Puedes quedarte con Tyler. Lo dijo como si estuviera pidiendo en un restaurante. Me quedo con los activos. Deje al niño. Gracias. Quedarme con Tyler, como si nuestro hijo de 15 años fuera una pizza sobrante, como si fuera una molestia que gentilmente me permitían conservar. Simplemente lo miré fijamente. 15 años de matrimonio y así es como terminaba, en nuestra mesa de la cocina, entre el salero y la mantequillera, como si yo fuera solo otro objeto que él estaba descartando. Lo que no sabía en ese momento, lo que no descubriría hasta más tarde, era que Vincent había estado planeando esto durante meses. Ya tenía un abogado, Harold Whitfield. Caro y experimentado. Había estado construyendo su estrategia de salida mientras yo preparaba las comidas y programaba sus citas con el dentista. Había sido tomada por sorpresa por un hombre en el que había confiado todo. Al día siguiente, apareció su madre. Lorraine Mercer, una mujer que me había tratado como a la servidumbre durante 15 años, llegó con su cabello perfectamente peinado y su cara de simpatía perfectamente ensayada. Me dio una palmadita en la mano y me dijo que debería haberme esforzado más por mantenerlo feliz. Los hombres tienen necesidades, querida, dijo, como si le estuviera explicando algo complicado a una niña lenta. El consejo de Lorraine sobre el matrimonio siempre fue fascinante, considerando que su esposo pasaba 7 días a la semana en el campo de golf, específicamente para evitar estar en la misma habitación que ella. Pero claro, yo era el problema. Esa primera semana fue un borrón. Vincent me trasladó a la habitación de invitados. Hizo redactar documentos, propuso acuerdos, estableció plazos. Todo se movía tan rápido y sentía que me estaba ahogando. Todos veían a una mujer cuyo mundo acababa de colapsar. Una esposa desechada después de 15 años de servicio. Una víctima que no lo vio venir. Pero aquí está la cosa. Lo que Vincent no sabía, lo que nadie sabía, era que yo había encontrado algo hacía 3 años. Algo enterrado en sus propios registros financieros, algo que él pensaba que estaba oculto para siempre. Y yo había estado preparándome en silencio y con paciencia desde entonces. Antes de continuar, si están disfrutando de esta historia, por favor pulsen ese botón de suscribir y díganme en los comentarios desde dónde están viendo y qué hora es allí. Leo cada uno de los comentarios. Gracias. Volviendo al desastre. A la semana del anuncio, Vincent había tomado el control por completo. La habitación de invitados se convirtió en mi residencia permanente en lo que solía ser nuestro hogar. Mi armario se redujo de un vestidor a 2 pequeñas secciones que él gentilmente me permitió conservar. El mensaje era claro, esta ya no es tu casa. A las 2 semanas, empezó a traerla. Britney Sawyer, de 27 años, trabajaba en su empresa. Por supuesto que sí. Tenía ese aspecto perfecto de Instagram. Mechas rubias, uñas perfectas, pantalones de yoga que costaban más que mis compras semanales. Entraba en mi cocina como si fuera la dueña, usaba mi delantal, el delantal de mi abuela, mientras preparaba batidos en mi licuadora. Era más joven que mi matrimonio, más joven que mi bolso favorito, pero hacía unos batidos increíbles, así que supongo que eso es algo. Vincent la exhibía como un trofeo. Se sentaban en mi sofá, veían mi televisión, comían en mis platos. Él le pasaba el brazo por los hombros justo delante de mí, como si yo fuera un mueble, como si ya hubiera desaparecido. La humillación aumentaba a diario. Primero, canceló mi tarjeta de crédito personal. Necesitamos separar las finanzas, dijo, como si estuviera siendo razonable. Luego, la tarjeta conjunta. Después, sugirió que probablemente debería buscar otro lugar donde quedarme mientras resolvíamos las cosas. Mi propia casa. Y me estaban pidiendo que me fuera. Lorraine vino a ayudarme a empacar. Y por ayudar, quiero decir que revisó mis pertenencias y decidió lo que yo merecía conservar. Ropa vieja, bien. Fotos de familia, algunas de ellas. La caja de recetas de mi abuela. Dudó con esa, como si estuviera considerando reclamarla para sí misma.
Lo que no se me permitió llevar, ninguna joya que Vincent me hubiera comprado en 15 años. Ningún mueble que yo hubiera elegido. Nada de valor. Esos eran bienes gananciales, explicó Lorraine, y Vincent tenía derecho a ellos. Empacó mis cosas en bolsas de basura. No en cajas. Bolsas de basura. Como si yo fuera basura que estaban sacando. A través de todo esto, tenía una persona en la que pensaba que podía confiar. Diane Holloway. Habíamos sido amigas desde la secundaria, 20 años de amistad a través de novios y rupturas y bebés y todo lo demás. Fue la primera persona a la que llamé después del anuncio de Vincent. Fue tan solidaria, siempre pendiente, siempre preguntando cómo lo llevaba, siempre dispuesta a escuchar. Venía con vino y me dejaba llorar en su hombro. Me decía que merecía algo mejor. Me decía que Vincent estaba cometiendo un gran error, pero algo no encajaba. Pequeñas cosas. Al principio, Vincent parecía conocer mis planes antes de que yo los hiciera. Cuando le mencioné a Diane que estaba pensando en luchar por la casa, Tyler llegó a casa al día siguiente diciendo, papá le dijo que no funcionaría. Cuando le dije a Diane que estaba buscando apartamentos en un barrio específico, Vincent hizo un comentario sobre esa área exacta diciendo que era demasiado cara para mí. Entonces caí en la cuenta. Mirando hacia atrás, debería haberlo visto hace años. La forma en que a Diane siempre se le iluminaba la cara cuando Vincent entraba en la habitación, la forma en que lo elogiaba un poco demasiado, se reía de sus chistes un poco demasiado fuerte. Siempre preguntaba por el primero cada vez que hablábamos. ¿Cómo está Vincent? ¿Cómo va el negocio? ¿Está feliz Vincent? Había estado enamorada en secreto de mi esposo durante 15 años. Y Vincent, como coleccionaba admiradoras de la misma forma que algunas personas coleccionan sellos, sabía exactamente cómo usarlo. La hacía sentir especial, importante, no como las otras mujeres. Probablemente insinuó que estarían juntos después del divorcio. Le dio la esperanza suficiente para mantenerla leal. Mi mejor amiga era su espía. 20 años de amistad vendidos por algunos coqueteos y promesas vacías. Al menos cobra más, Diane. Pero la peor parte no era Vincent. No era Lorraine. Ni siquiera era Diane. La peor parte era Tyler. Mi hijo lo vio todo. La novia, la abuela empacando mis maletas, la forma en que su padre me miraba como si yo no fuera nada. Y Vincent estaba trabajando en él, goteando veneno en su oído día tras día. Tu mamá está haciendo esto difícil. Yo solo quiero que todos sean felices. Ella es la que está alargando esto. Estoy tratando de ser justo, pero no coopera. Tyler comenzó a distanciarse de mí. No enfadado exactamente, solo distante, confundido. No sabía a quién creer. Y su padre era muy convincente. Podía perder la casa. Podía perder el dinero. Podía perder todo lo que había pasado 15 años construyendo. Pero ver a mi hijo mirarme como si yo fuera el problema. Ese fue el cuchillo. Esa fue la herida que realmente sangró. Contraté a una abogada. Nina Castellano, recomendada por mi antiguo bufete. 52 años, afilada como una navaja. Absolutamente ninguna tolerancia a las tonterías. Revisó mi situación y trazó el plan de batalla. Tú ayudaste a construir este negocio, dijo. Tienes derecho a la mitad de todo. La casa, la empresa, las cuentas. Luchamos. La miré durante un largo momento. ¿Y si no quiero luchar? Nina me miró como si hubiera empezado a hablar otro idioma, como si hubiera sugerido que le enviáramos a Vincent una tarjeta de agradecimiento y una cesta de frutas. Pensó que estaba rota, deprimida, demasiado abatida para defenderme. No tenía ni idea. Me mudé a un pequeño apartamento con Tyler. 2 dormitorios, un baño, una cocina del tamaño de mi antigua despensa. La mitad de nuestras cajas ni siquiera cabían. Estaban apiladas en la esquina de la habitación de Tyler como un monumento a lo bajo que habíamos caído. Mientras tanto, Vincent publicaba fotos con Britney. Nuevo capítulo, nueva energía. Bendecido, escribió. Lorraine comentó debajo, muy feliz por ti, cariño. Mereces la alegría.
Mi hermana llamó, furiosa. Necesitas un abogado, tiburón. Quítale hasta el último céntimo. Todos tenían consejos. Todos creían saber lo que debía hacer. Todos veían a una mujer que se había rendido, que no podía luchar, que estaba dejando que su esposo la pisoteara. Todos estaban equivocados. Aquí está la cosa sobre ser subestimado. La gente deja de observarte. Dejan de ser cuidadosos a tu alrededor. Dejan de guardar sus secretos. Y es exactamente entonces cuando aprendes todo lo que necesitas saber. 3 años. Ese es el tiempo que llevaba guardando este secreto. Ese es el tiempo que llevaba sabiendo la verdad sobre Vincent Mercer y su brillante, glamuroso y completamente falso imperio. Comenzó en una noche de martes cualquiera, 3 años antes del divorcio. Vincent trabajaba hasta tarde de nuevo. Siempre trabajaba hasta tarde para entonces, aunque yo aún no sabía lo que eso realmente significaba. Estaba revisando los libros de la empresa, conciliando cuentas, haciendo el trabajo poco glamuroso que mantenía su negocio en funcionamiento. Y encontré algo extraño. Una transferencia a una cuenta que no reconocí, luego otra. Luego un patrón. Dinero saliendo de nuestras cuentas hacia lugares que nunca había visto antes. Investigué más a fondo. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana, siguiendo el rastro. Lo que encontré me heló la sangre. Vincent había estado pidiendo préstamos contra todo lo que poseíamos. La casa, nuestra hermosa casa que todos admiraban, tenía 3 hipotecas. El préstamo original de 400.000. Una segunda hipoteca de 350.000 solicitada hacía 4 años. Una tercera hipoteca de otros 350.000 solicitada hacía 2 años. Deuda total, 1.1 millones de dólares. Valor real de la casa, $850.000. Estábamos sumergidos en $250.000 en un hogar que pensé que poseíamos en su totalidad. El negocio estaba aún peor. Líneas de crédito al máximo en $200.000. Impuestos atrasados por $85.000. Deudas con proveedores de $120.000. Préstamos para equipos de $75.000. La empresa de la que Vincent se jactaba en cada fiesta. La empresa que supuestamente estaba prosperando, se estaba ahogando en casi $500.000 de deuda. Incluso los coches no eran reales. Los 3 estaban arrendados con pagos finales abultados a punto de vencer. No poseíamos nada. Solo teníamos obligaciones mensuales muy caras. Me senté en mi cocina a las 3 de la mañana, rodeada de impresiones, e hice los cálculos. Deuda total, aproximadamente $1.9 millones. Valor total real de los activos, quizás $1.6 millones. Teníamos un agujero de $300.000, quizás más. ¿Pero a dónde había ido todo el dinero? Seguí investigando. Durante las semanas siguientes, rastreé cada transacción que pude encontrar. Y la imagen que surgió fue devastadora. Inversiones en criptomonedas, $180.000, todo perdido. Apuestas, $75.000, desaparecidos. Un apartamento del que yo no sabía nada. Alquilado para una mujer de la que no sabía nada. $60.000 en alquiler inmobiliario. Gastos de estilo de vida que nunca llegaron a casa. Relojes, trajes, viajes a los que nunca fui invitada. Otros $85.000. Mi esposo no estaba construyendo un imperio. Estaba construyendo un castillo de naipes con cartas prestadas que además estaban en llamas. Parecíamos ricos de la misma manera que un maniquí parece vivo. Convincente desde la distancia, completamente hueco de cerca. Mi primer instinto fue confrontarlo, gritar, llorar, exigir respuestas. Pero yo conocía a Vincent. Lo había visto operar durante años. Si lo confrontaba, me manipularía. Lo explicaría todo, me haría sentir loca por cuestionarlo. Probablemente encontraría la manera de culparme a mí. Y peor, si supiera que yo lo sabía, podría intentar tomar el control de mi dinero personal también. Verán, siempre había mantenido algo propio. La voz de mi abuela en mi cabeza, una mujer debe tener su propio dinero. Mi cuenta de jubilación de mis años en el bufete de abogados. La había transferido cuando renuncié, pero nunca la toqué.
Para entonces, había crecido a unos $180.000. Eso era mío. Ganado con mi trabajo, propiedad separada según la ley. Y luego estaba la propia abuela. Había fallecido cuando yo tenía 28 años, y me había dejado $340.000. Su testamento era específico: este dinero es solo para Alexis. Lo había mantenido en una cuenta separada durante 6 años, sin mezclarlo nunca con las finanzas de Vincent, sin usarlo nunca para gastos del hogar. Mi abuela mantuvo su propia cuenta durante 50 años. No es dinero secreto, siempre decía, solo es mío. La mujer más inteligente que he conocido. Tenía aproximadamente $520.000 que eran completa, legal y separadamente míos. Así que no confronté a Vincent. En cambio, me protegí. Trabajé con mi tío, un contable jubilado, para crear un fideicomiso irrevocable para Tyler. Mi cuenta de jubilación y mi herencia fueron a ese fideicomiso. Mi nombre no figuraba como beneficiaria. El nombre de Vincent ciertamente no estaba en él. Era para el futuro de Tyler. La universidad, una primera casa, emergencias, y era intocable. Luego documenté todo, cada documento de hipoteca, cada cuenta oculta, cada transacción sospechosa. Imprimí copias y las guardé en casa de mi hermana. Puse copias en una caja de seguridad. Guardé todo en una unidad encriptada. Y luego esperé. Sabía que Vincent se iría eventualmente. Los hombres como él siempre lo hacen. Se aburren o encuentran a alguien más joven o deciden que merecen más. Solo tenía que estar lista cuando sucediera. 3 años de espera. 3 años viéndolo cavar el hoyo más profundo. 3 años sonriendo en cenas sabiendo que toda nuestra vida estaba construida sobre arenas movedizas. Me volví muy buena en la paciencia y muy buena fingiendo que no sabía que mi esposo nos estaba ahogando financieramente a ambos. Cuando Vincent finalmente pidió el divorcio, cuando exigió la casa, los coches, el negocio, todo, casi me río a carcajadas. No estaba pidiendo activos. Estaba exigiendo deudas. Solo que aún no lo sabía. De vuelta en el presente, me senté frente a Nina Castellano y coloqué 3 carpetas en su escritorio. 3 años de pruebas, cada documento de hipoteca, cada estado de cuenta de préstamo, cada cuenta oculta. Leyó en silencio durante casi 1 hora. Cuando finalmente levantó la vista, su expresión se había transformado por completo. Has sabido de esto durante 3 años. Estaba esperando a que se fuera. Sabía que lo haría eventualmente. Y cuando exigió todo, exigió toda la deuda. Simplemente aún no lo entiende. Nina se reclinó en su silla. La lástima había desaparecido de sus ojos. La preocupación había desaparecido. Lo que lo reemplazó fue algo parecido al asombro. Así que cuando firmas la cesión de los activos, te vas limpia. Él se queda con las hipotecas, las deudas del negocio, las obligaciones de arrendamiento, todo se convierte en su exclusiva responsabilidad. Y tu herencia, tu cuenta de jubilación, propiedad separada, nunca mezclada, legalmente protegida, yaciendo segura en un fideicomiso para mi hijo. Nina guardó silencio por un largo momento. Luego sonrió. Una sonrisa lenta y peligrosa. Señora Dunst, dijo, creo que le debo una disculpa. Pensé que se había rendido. Le devolví la sonrisa. Todo el mundo piensa eso. Ese es el punto. Nina pasó de mirarme como a un gatito perdido a mirarme como a una gran maestra de ajedrez. Prefiero gran maestra. Mejor atuendo. La trampa ya estaba montada. Los números estaban verificados. La documentación era irrefutable. Todo lo que tenía que hacer ahora era dejar que Vincent pensara que estaba ganando. Y nadie, hace de perdedor cortés mejor que una mujer que ha estado practicando durante 15 años. Los siguientes 3 meses fueron una clase magistral de actuación. Me convertí exactamente en lo que todos esperaban que fuera. Rota, derrotada, apenas aguantando. Me presenté a las sesiones de mediación con los ojos rojos y las manos temblorosas. Hablé en voz baja, con vacilación, como una mujer que había perdido toda su confianza. Pedí tan poco que incluso el mediador parecía incómodo. Solo quiero lo suficiente para empezar de nuevo,
dije durante nuestra segunda mediación. No estoy tratando de ser difícil. Sé que el negocio es el trabajo de su vida. Sé que la casa significa todo para él. No quiero destrozar más a nuestra familia de lo que ya está. Solicité un acuerdo de $50,000 en efectivo, mis pertenencias personales y la custodia compartida de Tyler. Eso fue todo. Vincent aceptó de inmediato. Probablemente esperaba que luchara por la mitad de todo. Eso es lo que cualquier abogado razonable exigiría. En cambio, estaba pidiendo migajas. Me miró desde el otro lado de esa mesa de mediación con algo casi parecido a la lástima, como si yo fuera un animal herido al que graciosamente estaba sacando de su miseria. Merecía un Oscar por esa actuación, o al menos un Globo de Oro. Me dieron el papel de mi vida, y mi único público era mi mentiroso, infiel y pronto en bancarrota exesposo. Con cada semana que pasaba, la arrogancia de Vincent crecía. Dejó de ser cuidadoso, dejó de fingir ser el razonable. Empezó a decir a todo el que quisiera escuchar que yo ni siquiera había luchado. Simplemente se rindió, les dijo a sus compañeros de golf. Le ofrecí un acuerdo justo, y lo aceptó sin decir una palabra. Lorraine fue aún peor. Se jactó en su club de lectura, en su grupo de la iglesia, en cada reunión social a la que asistió. Vincent se queda con todo. Esa mujer no recibió ni un centavo. Siempre supe que no era lo suficientemente fuerte para mi hijo. Para celebrar su próxima victoria, Vincent se compró un reloj nuevo de $15,000. Lo sé porque vi el cargo en la cuenta del negocio. Todavía usaba el dinero de la empresa para gastos personales. Seguía cavando ese hoyo más profundo. Lo llevó a nuestra siguiente sesión de mediación, asegurándose de que lo notara. También llevó a Britney a cenar a la Maison, el restaurante francés donde habíamos celebrado nuestro 10º aniversario. Publicó fotos en las redes sociales. La vida es buena cuando estás con la persona adecuada, escribió. La persona adecuada. Se refería a la persona que aún no sabía de su deuda. Mientras tanto, Britney había comenzado a redecorar mi casa. Muebles nuevos en la sala de estar, arte nuevo en las paredes. Incluso pintó mi cocina de gris. ¿La pintó de gris? Pasé 3 semanas eligiendo ese verde salvia. 3 semanas de muestras de pintura y pruebas de iluminación y volviéndome loca tratando de conseguir el tono perfecto. Y ella lo pintó con un gris de constructor. Como si nada. Gris como su personalidad, como su futuro con Vincent una vez que descubriera que estaba en quiebra. Muy apropiado, en realidad. Diane seguía llamando, buscando información bajo el pretexto de la amistad. Le seguí el juego perfectamente. ¿Cómo lo llevas?, preguntaba, su voz goteando falsa preocupación. Solo quiero que esto termine, le decía, haciendo que mi voz se quebrara ligeramente. No puedo luchar más. No tengo la energía. En cuestión de horas, Vincent lo sabría. Prácticamente podía verlo relajarse, bajando aún más la guardia. Diane pensaba que me estaba engañando. En realidad, solo estaba siendo un servicio de mensajería. Y no uno muy caro, por cierto. Pero mientras los adultos jugaban sus juegos, Tyler observaba. Y mi hijo, mi inteligente, observador y maravilloso hijo, estaba empezando a notar cosas que no cuadraban. Notó el nuevo reloj de $15,000 de su padre, pero escuchó a Vincent decirle que no podían permitirse el viaje escolar a Washington. DC notó las bolsas de compras de Britney acumulándose en el vestíbulo, pero escuchó a Vincent quejarse de que el dinero escaseaba. Notó la desconexión entre el estilo de vida que su padre proyectaba y las excusas que seguía dando. Una noche, Tyler vino a mi pequeño apartamento y se sentó en mi mesa de cocina de segunda mano. Me miró con esos ojos serios, tan parecidos a los de su padre, pero con algo que Vincent había perdido hace mucho tiempo. Sinceramente, mamá, dijo en voz baja, ¿papá es realmente rico? Miré a mi hijo durante un largo momento. ¿Tú qué crees? Se quedó en silencio, procesando. Creo que algo no está bien. Creo que está fingiendo. Extendí la mano sobre la mesa y le apreté la suya. Confía en mí, solo espera un poco más. Mi hijo de 15 años se dio cuenta de que algo andaba mal antes que 2 abogados y un contador certificado. Debería facturarle a su fondo universitario por honorarios de consultoría.
Tras bambalinas, Nina preparaba nuestra estrategia legal con precisión quirúrgica. El acuerdo principal de divorcio establecía claramente que yo renunciaba a todas las reclamaciones sobre los bienes gananciales. La casa, el negocio, los vehículos, todo iría a Vincent. A cambio, recibiría mi modesto acuerdo en efectivo y me marcharía. Pero adjunto a ese acuerdo había un anexo, una declaración detallada de divulgación de pasivos. Cada deuda, cada hipoteca, cada préstamo, cada obligación vinculada a esos activos. Cuando Vincent firmara por todos los activos, estaría asumiendo legalmente todos los pasivos. Las hipotecas se convertirían en su exclusiva responsabilidad. Las deudas del negocio se transferirían por completo a él. Las obligaciones de arrendamiento de los coches serían su problema. Todo estaba allí en blanco y negro. Legal, correcto, devastador. Los documentos legales son como poesía, me dijo Nina. Poesía aburrida y cara que puede arruinar la vida de alguien. ¿Mi tipo favorito? 2 semanas antes de la audiencia final, Harold Whitfield, el abogado de Vincent, llamó a Nina con preocupaciones. Mi cliente está asumiendo activos significativos, dijo Harold con cuidado. Me gustaría solicitar una auditoría financiera completa antes de finalizar. Solo para verificar todo. Nina mantuvo su voz neutral. Por supuesto, proporcionaremos la documentación que necesite. Pero cuando Harold le planteó esto a Vincent, mi futuro ex esposo lo descartó de inmediato. No hay auditorías, le dijo Vincent. Yo construí esa empresa. Sé exactamente lo que vale. No voy a pagarle a un contable para que me diga lo que ya sé. Harold insistió. Le recomiendo encarecidamente que verifiquemos los valores de los activos antes de que firme. Esto es significativo. No, lo interrumpió Vincent. Britney quiere que esto se termine. Yo quiero que esto se termine. No más retrasos. Harold había ejercido la abogacía durante más de 30 años. Sabía cuando un cliente estaba a punto de cometer un error. También sabía que no podía obligar a alguien a seguir su consejo. Le presentó a Vincent una renuncia, un documento que reconocía que Harold había recomendado una revisión financiera independiente y que Vincent se negaba en contra del consejo de su abogado. Vincent lo firmó sin leerlo. Tal como firmaría todo lo demás sin leerlo. Nunca subestimes el poder de una novia impaciente para hacer que un hombre se salte la letra pequeña. Britney valió millones para mí en estrategia legal. De todos modos, la noche antes de la audiencia, Vincent me envió un mensaje de texto. Gracias por no hacer esto feo. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. 15 años de matrimonio, 15 años construyendo su negocio, criando a su hijo, gestionando su vida, y me estaba agradeciendo por no ponerle las cosas difíciles mientras me desechaba. Le respondí, solo quiero lo que es mejor para Tyler. ¿Qué era lo mejor para Tyler? Su fondo fiduciario, su futuro asegurado y un padre que estaba a punto de aprender la lección más cara de su vida. Nina me llamó esa noche. Jueves a las 9 de la mañana, audiencia final. Jueza Patricia Holden. ¿Estás lista? Miré alrededor de mi pequeño apartamento, los muebles de segunda mano, las cajas aún sin desempacar en la esquina, la pequeña cocina que había pintado de verde salvia porque me recordaba la esperanza. He estado lista durante 3 años. 3 años de espera y finalmente había llegado. Me sentía como un niño en la mañana de Navidad, si la mañana de Navidad implicara un tribunal de divorcio y venganza financiera. Jueves por la mañana, 9 de la mañana. Vincent entraría en esa sala de audiencias esperando recoger su premio. No tenía idea de que estaba a punto de heredar una avalancha financiera, una que él mismo había firmado. Y la mejor parte, la había pedido por escrito, con testigos. Si han llegado hasta aquí, ya saben que algo satisfactorio está por venir. Pulsen ese botón del me gusta si están listos para que Vincent reciba lo que se merece. Y si aún no se han suscrito, ¿a qué están esperando? Tengo más historias como esta. Confíen en mí. Ahora, terminemos esto. Jueves, 17 de abril, 9 de la mañana. Sala de audiencias 4B. Recuerdo cada detalle de esa mañana. La forma en que la luz del sol entraba por las altas ventanas, el olor a madera vieja y cera para pisos, el murmullo silencioso de los abogados barajando papeles.
Aquí era donde terminarían oficialmente 15 años de matrimonio. Y donde 3 años de paciencia finalmente darían sus frutos. Vincent llegó primero, por supuesto. Llevaba su mejor traje, el Armani de carbón que le había ayudado a elegir para una cena de clientes hacía 3 años. Su nuevo reloj brilló al estrechar la mano de Harold. Parecía confiado, relajado, como un hombre a punto de cerrar un trato muy favorable. Britney esperaba en el pasillo. No se le permitía entrar en la sala, pero quería estar allí para dar apoyo moral. La vi de reojo a través de la puerta. Maquillaje perfecto, bolso de diseñador, navegando en su teléfono como si esto fuera solo otra cita aburrida. Lorraine también estaba allí, sentada en la galería. Se vistió para la ocasión, probablemente planeando llevar a Vincent a un almuerzo de celebración después. Me miró cuando entré y me dedicó una pequeña sonrisa, del tipo que le das a alguien a quien ya has vencido. Llegué unos minutos después de Vincent. Un vestido azul marino sencillo, sin joyas, el pelo recogido en un moño bajo. Parecía cansada, derrotada, como una mujer que no tenía nada por lo que luchar. Perfecto. Parecía alguien que había renunciado a la vida y a la moda simultáneamente. Muy convincente. Realmente debería dar clases de actuación. La jueza Patricia Holden entró y todos se pusieron de pie. Tenía poco más de 60 años, cabello plateado, gafas de lectura en la punta de la nariz, 30 años en el tribunal de familia. Había visto todos los trucos, todas las manipulaciones, todas las mentiras que las parejas en proceso de divorcio podían lanzarse. Ya nada la sorprendía. Revisó brevemente el expediente del caso, luego levantó la vista. Mercer contra Mercer. Audiencia final de disolución. Entiendo que las partes han llegado a un acuerdo. Harold se puso de pie primero. Sí, su señoría. Mi cliente, Vincent Mercer, asume todos los bienes gananciales, incluyendo la residencia familiar, el negocio de desarrollo inmobiliario y todos los vehículos asociados. A cambio, la señora Dunst recibe un acuerdo en efectivo de $50.000. Nina se levantó a mi lado. Sí, su señoría, lo entiendo. ¿Y está aceptando este acuerdo voluntariamente? Nadie la está presionando. No, su señoría. Bajé la vista a mis manos, luego la levanté de nuevo hacia ella. Solo quiero que mi esposo tenga todo lo que pidió. Quiero que esto termine. La jueza me estudió por otro largo momento. Casi podía ver su debate interno, si presionar más, si ordenar un aplazamiento, si protegerme de lo que parecía una decisión terrible. Pero estaba representada por un abogado. Estaba respondiendo claramente. Era una mujer adulta tomando su propia decisión. Muy bien, dijo finalmente. Procedamos. El secretario distribuyó los documentos finales, página tras página de lenguaje legal, con firmas requeridas en cada tercera página. Vincent firmó con entusiasmo, apenas mirando lo que estaba aceptando. Quería que esto terminara. Quería volver a su nueva vida con su nueva novia y su nueva libertad. Yo firmé lentamente, deliberadamente. Cada trazo de mi pluma fue cuidadoso y preciso. Este era el momento que había estado esperando durante 3 años. Iba a saborearlo. Al otro lado de la sala, vi a Vincent mirar a Lorraine y sonreír. Ella asintió con aprobación. En el pasillo, su teléfono vibró, probablemente Britney enviando ánimos. Revisó su teléfono en el tribunal durante su propia audiencia de divorcio. Ese es el tipo de hombre que era. Mientras tanto, Harold Whitfield hacía lo que hacen los buenos abogados, revisar el paquete completo de documentos una última vez. Acuerdos principales firmados, lista de activos firmada, términos del acuerdo firmados. Luego llegó al anexo. Declaración de divulgación de pasivos. Observé su rostro mientras leía, observé la confusión parpadear en sus facciones, lo vi volver a una página anterior, luego avanzar de nuevo como si esperara haber leído mal algo. No lo había hecho. El rostro de Harold se puso pálido. Se inclinó hacia Vincent, tratando de ser discreto. Señor, susurró, necesitamos hablar. Vincent lo despidió con un gesto, todavía disfrutando de su victoria. Ahora no. Ya casi terminamos.
Señor, la voz de Harold era más urgente, está asumiendo toda la deuda. Vincent se volvió para mirarlo. ¿Qué? La divulgación de pasivos, susurró Harold, los papeles crujiendo mientras señalaba. Las hipotecas, los gravámenes del negocio, todo está aquí. Está asumiendo la responsabilidad personal por todo. Por primera vez, Vincent realmente miró lo que había firmado. Vi sus ojos escanear los números, vi cómo el color desaparecía de su rostro. Casa, 1.1 millones de dólares de deuda. Valor de mercado, 850.000. Negocio, 480.000 en deudas combinadas. Vehículos, 115.000 en obligaciones de arrendamiento. Pasivos personales adicionales, 200.000. Deuda total, aproximadamente 1.9 millones de dólares. Valor neto de todo lo que acababa de reclamar, 300.000 dólares negativos. No había ganado la lotería. Había ganado la cuenta por pagarla. Vincent se levantó bruscamente, su silla raspando contra el suelo. Esto no está bien. Me miró a mí, luego a la jueza, luego de nuevo a los papeles. Ella me ocultó esto. Esto es un fraude. La voz de la jueza Holden fue cortante. Señor Mercer, siéntese. Estos números son falsos, insistió Vincent, su voz subiendo de tono. Ella manipuló los documentos. Señor Mercer, el tono de la jueza no dejaba lugar a discusión. Siéntese. Se sentó, pero sus manos temblaban. Su sonrisa confiada había desaparecido, reemplazada por algo que se parecía mucho al pánico. La jueza Holden miró los documentos frente a ella, luego a Vincent. Señor Mercer, estoy viendo la declaración de divulgación de pasivos adjunta a este acuerdo. Estas son deudas asociadas con los activos que usted reclama. Activos a su nombre, de su negocio, de su propiedad. Lo miró fijamente. ¿Le está diciendo a este tribunal que no conoce su propia situación financiera? Silencio. Ver a Vincent tratar de explicar por qué no sabía de sus propias deudas fue como ver a un gato explicar por qué hay un jarrón roto en el suelo. Fascinante y completamente poco convincente. Harold se aclaró la garganta. Su señoría, debo señalar que aconsejé a mi cliente que realizara una revisión financiera independiente antes de esta audiencia. Él se negó. Tengo la documentación. Sacó la renuncia, la que Vincent había firmado sin leer, la que decía en claro lenguaje legal que Harold había recomendado una auditoría completa y que Vincent se había negado. La jueza Holden la revisó brevemente. Entonces, al señor Mercer se le aconsejó verificar estas cifras. Él eligió no hacerlo. Firmó una renuncia reconociendo esa elección. Miró a Vincent. ¿Es eso correcto? Vincent miraba la renuncia como si fuera una serpiente que acabara de morderlo. Yo no pensé. ¿Es esa su firma, señor Mercer? Una larga pausa. Sí. Entonces asumió este riesgo voluntariamente. La voz de la jueza Holden era práctica. Tuvo la oportunidad de investigar. Eligió no hacerlo. El acuerdo se mantiene. Vincent se volvió hacia mí, la desesperación rompiendo su compostura. Tú lo sabías. Su voz se quebró. Tú sabías de todo esto. Lo miré a los ojos con calma. Fui tu contadora durante 11 años, Vincent. Lo sabía todo. Su rostro pasó por emociones más rápido de lo que pude contar. Confusión, ira, traición, miedo y, finalmente, la que había estado esperando, la comprensión. La comprensión de que se había hecho esto a sí mismo. Quiero retirar el acuerdo, dijo Vincent, volviéndose hacia la jueza. No entendí lo que estaba firmando. Esto no es justo. La jueza Holden negó con la cabeza. Señor Mercer, usted firmó documentos ante este tribunal declarando que entendía y aceptaba todos los términos. Estuvo representado por un abogado competente. Rechazó una revisión adicional. Su esposa no ocultó nada. Estas son sus deudas, sus hipotecas, sus obligaciones. Hizo una pausa. El acuerdo es final. El mazo cayó. Señora Dunst, tiene su acuerdo. Señor Mercer, tiene los activos según lo acordado junto con todos los pasivos asociados.
Este matrimonio queda disuelto. Me levanté, alisé mi vestido, cogí mi bolso. Luego miré a Vincent por última vez. Estaba desplomado en su silla, con los papeles esparcidos frente a él, todo su mundo colapsando a su alrededor. Dijiste que querías todo excepto a Tyler, dije en voz baja. Te di exactamente lo que pediste. Salí de esa sala de audiencias sin mirar atrás. En el pasillo, podía oír la voz de Vincent subiendo de tono, gritándole a Harold, exigiendo saber cómo había sucedido esto, amenazando con demandas. Las respuestas tranquilas de Harold: te dije que hicieras una auditoría. Lo tengo por escrito. Te negaste. A través de las puertas de cristal, vi cómo cambiaba el rostro de Britney mientras escuchaba. La vi mirar a Vincent. ¿De verdad? Mirarlo. Y ver algo más que el exitoso hombre de negocios que pensaba que estaba consiguiendo. Se había ido antes de que yo llegara al ascensor, moviéndose rápido, sus tacones resonando en el suelo de mármol, sin mirar atrás. La salida de Britney fue más rápida que su entrada en mi matrimonio. Al menos era coherente. Salía el sol de abril. El cielo era azul. El aire era cálido. En algún lugar detrás de mí, mi exesposo le gritaba a su abogado sobre la justicia y el fraude y cómo nada de esto era su culpa. Delante de mí había una nueva vida. Más pequeña que antes, más simple, pero completa y enteramente mía. El colapso ocurrió más rápido de lo que esperaba. En 2 semanas, Britney se había mudado de la casa, empacó sus cosas en medio de la noche, dejó una nota que decía: no me apunté para esto. La cocina gris quedó vacía. En un mes, Vincent intentó vender la casa. Pero cuando debes más de lo que algo vale, no hay compradores, solo bancos llamando por pagos atrasados y agentes inmobiliarios sugiriendo ventas en corto. En 2 meses, el negocio comenzó a entrar en mora. Los proveedores presentaron demandas. La línea de crédito fue congelada. La empresa que Vincent había pasado 15 años construyendo, la empresa que yo había pasado 11 años apoyando, se estaba desmoronando. En 3 meses, Vincent se reunía con abogados de bancarrota. El hombre que una vez se había jactado de su imperio ahora calculaba qué activos podía proteger de los acreedores. La respuesta era casi nada. El hijo perfecto de Lorraine llamaba a miembros de la familia pidiendo préstamos, apareciendo en casas de parientes con excusas y explicaciones. Nadie sabía de la deuda. Alexis debe haberlo ocultado de alguna manera. Fui engañado. Pero los documentos contaban una historia diferente. Las hipotecas estaban a su nombre. Los préstamos estaban a su nombre, las deudas de juego, las pérdidas en criptomonedas, el apartamento secreto, todas sus decisiones, todas sus firmas. Escuché que el boletín de Navidad de Lorraine de ese año fue muy corto. Vincent está explorando nuevas oportunidades. Sí, oportunidades en reestructuración de deuda. Los conflictos paralelos se resuelven con una especie de simetría poética. Diane me llamó una semana después de la audiencia. Su voz temblaba. No tenía idea de que las cosas estuvieran tan mal. Lo siento mucho, Alexis. Nunca quise. Pensé que Vincent y yo. No respondí, no reaccioné, no le di el cierre que buscaba. Algunos puentes no están destinados a ser reparados. Algunas amistades no merecen una segunda oportunidad. 20 años de historia traicionados por un guiño y promesas vacías de un hombre que usaba a todos a su alrededor. Intentó llamar 3 veces más, luego se detuvo. Imagino que todavía está esperando que Vincent se fije en ella. Esperará mucho tiempo. Lorraine probó un enfoque diferente, a través de Tyler. Dile a tu madre que no sabía de los problemas de dinero. Dile que lamento cómo la traté. Dile que quiero hablar. Tyler miró a su abuela, la mujer que había empacado las pertenencias de su madre en bolsas de basura, que había llamado a su madre inútil, que se había puesto del lado de su padre sin una sola pregunta, y dijo: mamá está ocupada construyendo su vida. No tiene tiempo para excusas. Lorraine quería perdón. Yo quería paz. Adivinen cuál de nosotros consiguió lo que quería. Tyler, mi maravilloso, inteligente y observador hijo. Finalmente lo entendió todo. No porque yo se lo explicara, sino porque lo descubrió por sí mismo.
Vio los documentos del tribunal. Escuchó las excusas de su padre. Vio a Britney irse. Vio a Lorraine revolverse. Vio toda la fachada colapsar. Una noche, aproximadamente un mes después del divorcio, se sentó conmigo en mi pequeño apartamento. El de la cocina verde salvia. El de los muebles de segunda mano y las cajas finalmente desempacadas. Esperaste 3 años, dijo en voz baja. Lo supiste todo este tiempo y simplemente esperaste. Quería asegurarme de que estuvieras protegido, le dije. Pasara lo que pasara entre tu padre y yo, necesitaba saber que estarías bien. El fondo fiduciario. $520.000 seguros e intocables. Se quedó en silencio por un momento. Luego me abrazó. Me abrazó de verdad. El tipo de abrazo que no había recibido de mi hijo de 15 años en meses. El tipo que decía, lo entiendo. El tipo que decía, estoy orgulloso de ti. Los chicos de 15 años no suelen abrazar a sus madres voluntariamente. Supe que había hecho algo bien. Mi acuerdo de $50.000 se destinó a establecerme. El primer mes de alquiler, el depósito de seguridad, muebles básicos que no se estuvieran cayendo a pedazos. No era un lujo, pero era estabilidad. El fondo fiduciario se quedó exactamente donde estaba. El futuro de Tyler, la universidad, quizás una primera casa algún día, una red de seguridad que nadie podía quitarle. Y yo, me inscribí en cursos de diseño de interiores en el colegio comunitario. El sueño que había dejado en suspenso cuando tenía 23 años para ayudar a Vincent a construir su imperio. Finalmente estaba construyendo el mío. Empecé de a poco. Mi primera clienta real fue una mujer llamada Sandra, de 52 años, que acababa de terminar un matrimonio de 28 años. Estaba de pie en su nuevo apartamento vacío, con aspecto perdido, cuando me preguntó, ¿cómo se empieza de nuevo? Lo pensé por un momento. Una habitación a la vez, un color a la vez, un día a la vez. Pintamos su cocina de verde salvia. Lloró cuando la vio. Lágrimas de felicidad, dijo. El color de los nuevos comienzos. Unos 3 meses después de que se finalizara el divorcio, Vincent apareció en mi apartamento. Apenas lo reconocí. Había perdido peso, no del tipo saludable. Ojeras oscuras bajo los ojos. Su traje estaba arrugado. Su reloj había desaparecido. Parecía un hombre que había pasado por una guerra y había perdido. Se quedó en mi puerta y, por un momento, casi sentí lástima por él. Casi. No sabía que estaba tan mal, dijo. Su voz era. Cometí errores. Lo sé ahora. Pero no quise que nada de esto sucediera. Me apoyé en el marco de la puerta y lo miré. Realmente lo miré. A este hombre al que había amado durante casi la mitad de mi vida, este hombre que me había desechado como basura, este hombre que ahora se ahogaba en las consecuencias de sus propias decisiones. ¿Podemos hablar?, preguntó. Quizás podamos resolver algo. Podría. No sé. Quizás podríamos. Ni siquiera pudo terminar la frase. No pudo decidirse a pedir lo que realmente quería. Ayuda. Mi ayuda. Después de todo. Pediste todo excepto a Tyler, dije con calma. Obtuviste exactamente lo que querías. Alexis, por favor. Adiós, Vincent. Cerré la puerta. Se quedó en el pasillo durante 10 minutos. Lo sé porque lo observé a través de la mirilla mientras comía helado. El mejor espectáculo que he visto en mi vida. 5 estrellas. Lo vería de nuevo. Esa noche, después de que Tyler se fuera a la cama, me senté en mi pequeña sala de estar y miré la foto de mi abuela en el estante. La caja de recetas estaba al lado. Lo único que Lorraine casi se lleva. Lo único que más importaba. Tenías razón en todo, abuela, dije en voz baja. Conserva tu propio dinero. Conoce tu valor y nunca dejes que nadie te haga sentir pequeña. El apartamento estaba en silencio, pequeño, nada que ver con la casa en la que había vivido durante 15 años, pero era mío. Cada color de pintura, cada mueble, cada decisión, míos. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, era libre. Muchas gracias por ver.
Más de mis historias más apasionantes ya están en su pantalla. Hagan clic en una ahora y no se pierdan la mejor parte. Les encantará. Nos vemos en la próxima historia.